Durante años, las miradas entre Gökberg Yildirim y Semre Arda despertaron rumores imposibles de ignorar. Una vez que se están los cielos de la sercio y croco, orar si los sepueras, no se perder si se lo aportó. En cada entrevista, en cada aparición pública, la química entre ellos era evidente. Pero ninguno de los dos confirmaba nada, como si existiera un pacto silencioso entre el amor y el secreto. Hoy, por primera vez, comienzan a salir a la luz los detalles que ambos guardaron con tanto cuidado. Lo que parecía una simple amistad profesional fue en realidad una historia intensa, discreta y llena de emociones. Sarnafisoto. Que ser furla, discreta y llena de emociones. Todo comenzó en los pasillos de un set donde compartieron largas jornadas de grabación. Según personas cercanas, la conexión fue inmediata. Gökberg admiraba la serenidad de Semre, su forma de trabajar y su capacidad de mantener los pies en la tierra en medio del caos de la fama. Ella, por su parte, encontró en él una complicidad que pocas veces había sentido. Fue una conexión que creció sin necesidad de palabras. En aquel entonces, ambos atravesaban momentos personales complicados. Gökberg salía de una etapa de cansancio emocional, mientras que Semre intentaba reconstruirse después de un año difícil. Se entendían sin explicaciones, dijo alguien del equipo de producción. Su relación se convirtió en un refugio discreto, lejos del ruido mediático. Pero mantenerlo en secreto no fue fácil. Los rumores comenzaron cuando los fanáticos notaron pequeños gestos fuera de cámara. Una mirada más larga de lo habitual, una sonrisa que no parecía del personaje, o un silencio compartido entre escena y escena. Las redes sociales hicieron el resto. Ahí hay algo más, escribían los seguidores. Sin embargo, ni Gökberg ni Semre respondían. Preferían dejar que el tiempo hablara por ellos. Por ellos, el silencio de ambos generó aún más curiosidad. Muchos periodistas intentaron obtener declaraciones, pero siempre se encontraban con respuestas evasivas. Somos buenos compañeros, decía él. Admiro su trabajo, respondía ella. Nadie imaginaba que esas frases simples ocultaban una historia profunda, marcada por emociones que no podían mostrarse ante las cámaras. Una persona del entorno de Semre aseguró que la actriz fue quien insistió en mantener la relación en privado. Ella sabía que si se hacía público, todo cambiaría, explicó. Semre temía que la atención mediática terminara dañando lo que habían construido con tanto cuidado. Por eso, decidieron vivir su historia lejos de los reflectores, compartiendo momentos solo en la intimidad. Con el tiempo, esa discreción se convirtió en parte esencial de su vínculo. Gökberg, siempre reservado, comprendió que el verdadero amor no necesita exhibirse. Ella me enseñó que lo más valioso no se comparte, se protege, habría dicho en una conversación privada. Esa frase, aunque nunca confirmada públicamente, refleja el tipo de conexión que tuvieron. Los meses pasaron, y la complicidad entre ambos seguía siendo visible para quienes sabían mirar. Los productores notaban cómo se entendían con solo cruzar una mirada. Incluso en escenas improvisadas, parecían moverse en perfecta sincronía. Era como si compartieran un lenguaje secreto, comentó un técnico del equipo. Pero no todo fue fácil. La presión mediática comenzó a aumentar, especialmente cuando las grabaciones llegaron a su fin. Los rumores se hicieron más fuertes y algunos medios intentaron inventar conflictos entre ellos. Nada de eso era cierto. Bintam, o Kiss. Eso permisa ne viene por maltar si oler si asco. O la de que era a sol a que el cinto por
Lo único real era el cariño que seguía creciendo en silencio. Onza finto, perjega, mascapomo. Nunca se traicionaron, ni siquiera con palabras, afirmó alguien cercano. Un día, sin previo aviso, ambos decidieron tomar caminos distintos en sus carreras. Para muchos, fue una señal de ruptura, pero los que los conocen aseguran que fue una decisión tomada desde el respeto y la madurez. Se prometieron no arruinar lo que vivieron intentando forzar algo público, explicó un amigo en común. Descatar hacia hasta la vea gol como les deseara como nanif, es por punto puede. A veces, el amor también significa saber cuándo alejarse. Años después, los recuerdos de aquella historia siguen presentes. Gökberg rara vez habla de su vida personal, pero en una entrevista reciente dejó escapar una frase que muchos interpretaron como una confesión velada. Algunas personas llegan una vez y se quedan para siempre, incluso si ya no están. Esa declaración fue suficiente para que los seguidores recordaran a Semre. Por su parte, Semre también dejó entrever sentimientos ocultos en una publicación nostálgica. Hay personas que fueron hogar, incluso cuando el mundo se volvió ruido, escribió. Aunque no mencionó nombres, las coincidencias con su historia con Gökberg eran imposibles de ignorar. La publicación se viralizó en cuestión de horas. La periodista Celine Kaya, quien siguió la carrera de ambos desde sus inicios, afirmó que la conexión entre Gökberg y Semre fue una historia de amor vivida, con una elegancia poco común. Según ella, lo que los unió fue la sinceridad. No necesitaban decirlo para que se notara. Era evidente en cada gesto, comentó en su programa. Hoy, el público sigue dividido entre quienes creen que siguen en contacto y quienes piensan que fue solo una etapa del pasado. Pero lo cierto es que, cada vez que sus nombres se mencionan juntos, surge una ola de nostalgia. Tal vez no todo amor necesita ser eterno para ser verdadero, escribió un fanático en redes. Esa frase resume lo que muchos sienten. La historia de Gökberg Yildirim y Semre Arda no es una historia común. Es la prueba de que el amor también puede existir en el silencio, en los espacios donde nadie mira. Su relación fue una danza entre el deber y el deseo, entre lo que se muestra y lo que se calla, y aunque nunca lo contaron todo, su historia quedó grabada en la memoria de quienes creyeron en ellos. Quizás nunca sepamos todos los detalles, y tal vez esa sea precisamente la magia, porque lo que se vivió en secreto, a veces, es lo más puro y lo más real. Gökberg y Semre eligieron la discreción sobre el espectáculo, y ese silencio se convirtió en su legado, una historia de amor que, sin decir una sola palabra, sigue hablando a través del tiempo.